Listo, ¿no? Listo. ¿Listo? Señores, en este momento empieza de Económicas 11. Ya para más capítulos. 11 capítulos. Hoy tenemos tecnología nueva, tenemos invitados nuevos, señores. Por lo que están viendo aquí son, digamos, micrófonos de alta tecnología. Importantísimos. Desde la NASA nos traemos aquí para grabar el podcast para nuestros oyentes. Sí, entonces le agradecemos al Salón Secreto una vez más por el recibimiento y por la tecnología. Todavía no se puede hacer. Sí, señor. Sí, señor. Hoy tengo un invitado acá. Bueno, antes de presentarte, es importante que la gente sepa que Camilo no se murió. Camilo no se ha muerto, solo está muy ocupado y esperemos que en algún momento volvamos a agarrar con Camilo, pero no es que se murió y que se acabó el podcast con Camilo, solamente digamos que estamos en un proceso donde los dos estamos muy ocupados y el show debe continuar. De Económicas es un proyecto muy bonito que no se puede parar, entonces hay que tratar de La seguir. gente espera contenido. Exactamente, la gente quiere contenido. Pero hoy me traje como invitado súper especial que ya había participado en otro capítulo, pero de manera indirecta, a Cristian Telles. Correcto. ¿Cómo estamos, Cristian? Estamos bien. Bueno, esa es la discusión. ¿Estamos bien realmente? Vamos a ver. Eso es empezar con todo. Tienes razón. ¿Estamos bien de verdad? Sí, A lo mejor no tan bien. sí, hay que ver. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes estar en medios de Económicas? Mira, tiene la cámara para ti la gente. Pues bien, me siento muy bien, pues agradecido por la oportunidad. Y pues bueno, vamos a hablar a ver qué, porque el tema de hoy es tema bueno. El tema de hoy es un tema bueno, es un tema bueno. Antes de empezar, pues como es rutina que instauró Camilo, te quiero preguntar quién eres. O sea, Cristian Telles, estudiante de economía, ¿cierto? De séptimo semestre. Correcto. Cristian Telles, ¿cómo decidió estudiar economía? ¿Qué le llamó? Si no te llamó antes, ¿qué te llamó la atención en este momento? Cuéntanos un poquito tu historia antes de empezar. Uy, mi historia es bastante chistosa porque yo nunca me vi estudiando economía. Okay. Desde pequeñito siempre quise estudiar Derecho. Y se me dio la oportunidad en esta universidad de estudiar Economía por una beca que me asignaron acá. Sí. Tomé la decisión porque siempre estuve como entre Derecho y Finanzas y yo dije como un punto medio pues a mi ignorancia porque no sabía qué se veía en la economía. ¿A qué edad más o menos fue eso? Como mis 17 años. No. ¿Qué vas a ver? Entonces decidí entrar en economía y bueno, era una totalmente distinto, me enamoré de la carrera, me enamoré. Y no me arrepiento para nada, o sea, me arrepentiría haber escogido de derecho. Otra carrera. O sea, tú sentiste que a pesar de que no era, digamos, tu plan o no sabías mucho, yo creo que eso le pasa mucho a la gente, porque la gente cuando, y ya creo que lo hemos hablado aquí en el podcast, que la gente relaciona mucho la economía con plata. Entonces uno dice, bueno, que plata, negocios, y a lo mejor cuando uno entra se da ese choque, como que, mira, no es esto, en realidad no es así. Yo creo que la mayoría de estudiantes de economía entramos en primer semestre y pensamos que vamos a salir tipo Jordan Belfort. Como el Global Wall Street. Sí, sí, total. Y no es así. Entonces, siento que a mí también me pasó que yo también me di, digamos, un golpe de decir, mira, esto no es así, pero igual súper bien. O sea, creo que me gustó más que ser de nuevo Wall Street. O sea, yo prefiero ser economista a ser, digamos, más que puedan haber economistas de ese rubro que se dedican a las finanzas. Pero digamos que no es el camino per se de todos los economistas. Entonces, ya que te conocemos un poquito más, Chris, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy es un tema, no, hoy es un tema bueno. Y yo creo que, para darte la palabra, no hay persona con la que yo preferiría hablar más de este tema que no sea contigo. Me parece excelente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, el tema de hoy es cómo sobrevivir a una recesión. Exactamente. Vamos a hablar de un poco de, pues para nadie es un secreto que estamos en un escenario de recesión. Las grandes potencias mundiales occidentales están en recesión técnica, lo que ocasiona que la mayoría de los países estén en recesión. En este momento estamos en una coyuntura muy complicada por hechos que están pasando en todo el mundo, digamos, por hechos que están pasando dentro de cada uno de los países
y hechos internacionales que afectan a la mayoría sí, de las naciones, digamos, emergentes. Total, y creo que Colombia, particularmente nosotros, hemos recibido, o sea, siento que en tu Sí, caso, señor. no, Hemos recibido golpes de todos los frentes, de todos. porque hemos recibido golpes de Estados Unidos, digamos de lo que está pasando con Estados Unidos, hemos recibido golpes de Europa, hemos recibido golpes dentro de la misma Latinoamérica y hemos recibido golpes dentro del mismo país. Exacto. Entonces estamos en un escenario que es bastante complicado y esto digamos que queremos hacerlo como una guía, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice, o que por lo general no es economista, que nos escucha, y hay gente que sí es economista y también nos escucha y a lo mejor no sabe qué hacer todavía. Digamos, hay muchos escenarios, aquí no vamos a decir eso es importante, muchachos y muchachas que nos ven, esto no es la verdad absoluta que vamos a decir, o sea, ¿sabes como cuando tú haces una inversión que dices not financial advice? Sí, es Literal. nuestra experiencia. Exacto. Y tampoco vamos a decir cosas tan locas, porque además ustedes tipo esos videos de TikTok que dicen, vamos a sobrevivir a esta crisis, ve y compra 10 toneladas de boletín, te voy a sacar el oro. Eso es cierto, eso es cierto. Digamos que es una guía, es cómo lo vemos nosotros, cómo sobreviviríamos nosotros y cómo se supone que vamos a tomar decisiones nosotros basadas en lo que va a pasar. Porque digamos que nosotros podemos decir o podemos tener un escenario en el que vaya a pasar ciertas cosas y al final no termina pasando. Correcto. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿qué está pasando en el mundo ahorita? O sea, hoy estamos a 11 de noviembre. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, yo siento que ahorita, aunque la gente no sepa qué está pasando, sabe que algo anda mal. O sea, Sí, tú sales a la calle y ves la cara de las personas y hay un sentimiento colectivo de que hay algo que anda claro. mal. Las expectativas están por el Por suelo. el suelo. Eso es lo principal. La gente no sabe qué es, pero de que hay algo mal, hay algo mal. Sí, señor. Hay que empezar por eso. Realmente no es que anda mal, sino qué cosas andan mal, porque es un montón. Sí. Para empezar, podemos hablar de la inflación. No has pensado, es increíble ahorita el tema de los panes. Yo soy una persona que trae temas. Muchísimo. Yo desayuno y cenaba pan, pero, o sea, me comía 2.000 pesos de pan cuando me cuestan 2.000 pesos. Tú con 2.000 pesos te compras dos panes, o sea, es una cosa absurda. Sí, digamos que en este momento yo diría que tenemos tres, digamos, frentes que están pasando. Es más, digamos, cuatro frentes que están pasando para darte la razón a lo del pan. Es decir, el pan está caro básicamente porque tenemos un shock de oferta, digamos, mundial, pero en Colombia se siente muchísimo. Entonces tenemos un shock de demanda y un shock de oferta al mismo En tiempo. las cadenas de suministro están jodidas. Exacto. Estamos jodidos. O sea, no hay por dónde buscar. Y lo peor es que nadie quiere vender sus materias primas. Es decir, el que no tiene está buscando como loco. Y el que tiene dice, no es ni siquiera dice, yo te lo vendo más caro y no pasa. No, es que no quieren vender porque saben lo que se avecina. O sea, lo que se están es anticipando ante un escenario peor que puede estar pasando. Correcto. Entonces, tenemos por ahí una crisis con las cadenas de suministros fea. Tenemos que las potencias mundiales están en recesión técnica, como ya lo dijimos. China está presentando, digamos, caídas en su crecimiento, cosa que es rara. Estados Unidos también está presentando, digamos, altas tasas de inflación. La Unión Europea, dado muchas coyunturas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos bancos centrales, que son el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que están subiendo tasas de interés. Como locos. Pero como locos. Como... Entonces, ¿qué pasa? Al subir tasas de intereses, digamos que hay menos moneda fuerte digamos, en el mundo, y al haber menos moneda fuerte, pues se hace más caro. Entonces, los tipos de cambio se disparan en todos los países, en las economías emergentes, y lo sufrimos. ¿Ok? Y por último, digamos que el gobierno actual, yo diría más que el gobierno actual, yo culparía a ciertos ministerios puntualmente que están haciendo trinos o diciendo pequeñas cosas que están, digamos, dando o alterando las expectativas, pesimismo en el mercado y quitan totalmente la confianza en esos grupos Si específicos. la gente no quiere consumir, la gente no confía en consumir, confía en su gobierno,
confía en las gestiones que están haciendo, y no independientemente del gobierno en Colombia, sino en todos los gobiernos. Sí, señor. La gente no quiere consumir ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos, no quiere consumir. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes, digamos, por ejemplo, digamos, los ministerios más polémicos han sido en Colombia últimamente el Ministerio de Minas, innegable, y el Ministerio de Minas. Un palazo que llevan a Claro. Entonces, ¿tú qué pasa? El ministro de Minas es el más importante porque tú tienes un país que actualmente depende de la producción petrolera. Correcto. Si tú dependes de la producción petrolera, digamos que tu inversión depende de la producción petrolera. Entonces, siendo ese ministerio tan importante, cualquier cosa que tú digas tiene una repercusión. Y yo creo que es algo de lo que se han ido dando cuenta. Si tú ves, en el último mes y medio han retraído mucho sus declaraciones, todos los ministerios. Correcto. Todos han tratado de mirar, sabemos que si decimos algo la cagamos mal. Y ya estamos en un escenario en que cada peso cuenta de la TRM. Correcto. Cada peso cuenta. Entonces, digamos que si tú tomas una declaración, tú repercutes directamente a la inversión y la inversión extranjera. Digamos que Colombia es un país que depende mucho Y más en el ámbito petrolero. Exactamente. Entonces, eso lo que nos tiene es el tipo de cambio básicamente loco. Sí. 5.200. 5.000. No, Bueno, para que tú participaste, ¿no? En la encuesta. yo dije, Okay. porque estaba como en 4.800, algo así para Sí. Yo dije que la tasa de cambio iba a bajar. O sea, yo dije, el peso va a ser equivalente a 4.000. 4.000. 4.000. ¿Cuál era 4.000? Sí. Cris, es más, recuerden, pueden ir a ver el episodio Sí. de la coyuntura mundial. Estábamos en ese momento, eso hace como 2 o 3 meses, y tuviste 4.000. 4.000, yo pensé que bajaba. Sí. Y en ese momento estaba en 4.300. Eso, 4.300. Y todos dijimos como 4.400. Mira el escenario en que estamos actualmente, que ya estamos 5.000. De hecho, hoy estamos en 4.800, pero llegamos a un pico histórico de 5.100, si mal no estoy. Llegamos a un pico histórico. Entonces, eso habla de más o menos lo que está pasando. Correcto. Entonces, pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues yo siento que ahorita, como te estaba diciendo, hay un miedo colectivo y la gente, pero bueno, vamos a hablar cómo lo percibimos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo percibimos nosotros? Nos ponemos técnicos, pero no. ¿Cómo te has sentido tú con respecto a consumir? ¿Sigues consumiendo lo mismo? ¿Cómo has sentido las compras? Digamos que yo siento, yo todavía siento que obviamente la gente que vive sola todavía, o sea, digamos que siente más ese impacto, porque es la que adquiere todos los bienes y tal. Digamos que mi canasta de consumo actual sí lo he sentido, pero no tan grave, de momento. Pero sé que hay muchas personas que le han pegado el bolsillo durísimo. Claro, por eso que tú ya, digamos, venimos como del núcleo familiar, bueno, vale, no podemos con esto, nos implementamos, hacemos algo en familia, pero Claro. las personas que vienen tienen que aplicar la edad universitaria. Exactamente. Exacto, estamos temprano para que vivimos de hambre. Dormimos y ya nos levantamos con el desayuno de Sí, listo, claro. Está buena, esa es la del estudiante. Pero yo siento que, a ver, siento que estamos en una etapa. Yo tengo más miedo por lo que viene que por lo que está pasando actualmente. Es decir, actualmente estamos feos, o sea, está feo, pero siento que estamos en una etapa donde todavía los hogares pueden encontrar soluciones. Hay que tomar medidas ahora, o sea, no es mañana, sino ya. Exactamente. Estás viendo el podcast, mándaselo a tu abuelita, a tu tío, a tu Claro. Total. Hay que tomar decisiones. Tipo, no sé qué hacer con la inflación, abuelita, veas este video. Papás, veas este video. Hermanos, hijos, este es un video que tienes que verlo porque es un tema serio. Es un tema serio. Entonces, las familias ahorita en Colombia están en la etapa de resolver. Correcto. Digamos que obviamente por la desigualdad que nos caracteriza, hay muchos que no están sufriendo todavía, digamos, las consecuencias de la recesión. Digamos, el tipo de cambio no les afecta tanto, digamos que la inflación tampoco les afecta tanto, ellos siguen invirtiendo. Hay gente, digamos, que está más o menos haciendo eso y hay gente que sí se ha visto muy afectada. Porque, digamos, nosotros somos un país que importamos demasiado. Demasiado. Muchísimo. Entonces, si tú importas demasiado, digamos que aquí yo pienso que hay una buena base de Producto Nacional, pero sin embargo se importa demasiado. Y si las familias consumen
un alto porcentaje a la TM los mata. Y los va a matar porque, o sea, llega con rezago. O sea, todavía no ha llegado la mercancía a 5.000. Pero cuando esa mercancía que se compró a 5.000, a 4.800, lo que está ahorita, llegue, ahí se va a ver, digamos, Así compras en el mercado chino, si tú compras en AliExpress, en Shopee, lo que sea, vas a ver que los precios sí, van a subir, claro. Y si tú eres, digamos, un consumidor de bienes importados, digamos, yo creo que lo siguiente que viene, estoy convencido, va a haber un aumento generalizado de servicios de streaming. Total. Tipo Spotify va a empezar a costar más, Netflix, Disney Plus, lo que tú adquieras va a empezar a costar más. Yo digo que ellos van a poco a poco ajustar sus tarifas. Es decir, no diría que lo van a subir a lo que sea, pero sí siento que va a haber un punto en el que sí van a ajustar sus tasas. Claro, tienen que hacerlo porque si no, no sería rentable. Imagínate, o sea, todo lo que llegaría a costarles a ellos estar activos en un país y que no les dé los rendimientos, porque ellos no van a pagar sus servicios, sus empleados Sí. en pesos colombianos. O sea, no. Totalmente. Y yo siento que, bueno, ya ellos tienen tasas, digamos, fijadas para Latinoamérica, que son más baratas, o para países de menor ingreso, tienen tasas ajustadas. Entonces, imagínate, aparte de tener una tasa ajustada, que, pues, digamos, ya, o sea, sí, sí, o sea, no pueden perder más plata. Digamos que las compañías también de videojuegos, compañías de videojuegos, eso es en dólares. Si tú compras los FIFA Points, comprarlos ahora los que más puedas, Porque se van a poner bien caros. Los juegos, caros, mano. Caros. Yo compraba una experiencia aquí para los que compran juegos. Yo compraba juegos, digamos, para PlayStation, era como un método que tú comprabas de que cuenta principal y cuenta secundaria. O sea, no comprabas el juego físico, sino comprabas una cuenta que tenía el juego. Y a mí me costaba el juego 120.000 pesos, nuevo, o sea, salir. Y yo quería comprar ahorita el God of War Ragnarok, que es el nuevo juego de God of War, se ve brutal. El que juegue acá lo entenderá. ¿Sabes? Ponle cuánto está ahorita, cuánto te lo tienes la misma cuenta. No, yo creo que hay unos 150, 170, No, más. 200.000 pesos. Cuesta. Hermano, casi el 100% Sí, de lo que cuesta. exacto. Entonces, digamos que la conclusión de esto es que hay industrias que están sufriendo mucho más que otras. ¿Sí? Entonces, basado en la coyuntura actual que les acabamos de explicar, acabamos de invertir 20 minutos de nuestra vida diciéndoles qué está pasando en el mundo. Por si han vivido debajo de una piedra los últimos 3, 4 meses, pues esta es una actualización de qué está pasando en el mundo. Nosotros le queremos dar, vamos a hablar de inflación, tasa de cambio e inversión. Correcto. ¿Qué hacer? El ciudadano a pie, ¿qué hacer? ¿Qué haríamos nosotros y qué pensamos que deberían hacer la gente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo sobrevives tú al tipo de cambio. Yo al tipo de ¿Qué cambio, medidas haces? bueno, particularmente yo, no manejo transacciones o no manejo muchas transacciones que tengan que ver en dólares. Pero aún así, obviamente he sentido como, digamos, esos productos que yo llevo a consumir y siempre que cadenas de suministro de dólares se ven afectados en su precio. Y lo que yo he hecho últimamente, y de hecho me alegro totalmente, es que hablamos que el dólar estaba como en 4.000 algo. Sí. Lo que hice fue depositar mi dinero en algún broker, en algún tipo de depósito donde puedo ahorrar en dólares, para tenerlo pues ahí guardadito, ahorrar en dólares y total, o sea, ahorita entonces metí como $80, como Sí. se me multiplicó la plata que efectivamente me ayuda pues como a sobrevivir a ese tipo de cambio. Sí, yo digo que el comprar dólares es medio tramposo en el sentido de que no es que ganas plata, sino que salvas plata. Porque hay gente que dice, no, mira, no, yo me gané plata, no, tú no te ganaste plata, porque tú igual al peso vas a seguir comprando más o menos lo mismo. Exacto. Solamente estás salvando una pérdida, Exacto. que es completamente distinto. Claro, que tú no la persigues porque no le prestas atención a las cadenas. Exactamente. Tú dices como, este producto que yo compré, pueden ser unas gafas, no sé, unas gafas X que vienen de Italia, Sí. están más caras, son caras, pero tú no sabes por qué. Ahorrar efectivamente en dólares te ayuda a salvar como esa pérdida, porque Sí. lo que tú estás haciendo es perder. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que, mira lo que te voy a decir. Para mí, actualmente, hoy, no es una solución comprar dólares. ¿Por qué? Porque es que
si tú querías ahorrar en dólares, llegaste como tarde Sí, claro. llegaste un poco tarde a lo que está pasando. Porque ¿qué pasa? Digamos que hay una expectativa, a pesar de que el dólar ha bajado 300 pesos, hay una expectativa todavía a la alza hacia finales de año. Las encuestas de opiniones financieras que han salido, pues dicen, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. ¿Sí? Entonces, digamos que hay un escenario en que va a haber un rebote y tú vas a una casa de cambio aquí y no te venden el dólar a 4.800, te lo venden a 5.000, porque saben que va a subir. Entonces, digamos que no estás salvando tanta plata. Sí. Digamos que el que compró en 4.400 está salvando, alcanzó, digamos, alcanzó 4.300, alcanzó a salvar algo, pero hoy diría que no es. Sí, ya las familias de bienes tocaría, digamos, si yo tuviera que dar un consejo a alguien, estoy hablando con un tío o con ustedes, dándoles consejos sería, si ustedes están pensando como en tener depósitos en dólares, este no es el momento. Claro. Pero hay que estar extremadamente pendiente, porque por ejemplo, ayer nos hicimos una caída del mercado abrupta. Horrible. Tú ahí es donde dices, es la hora, tengo estos 5 minutos para hacer este movimiento. Sí, ya. De hecho, la mayoría de criptomonedas perdieron 20% de valor, 15% de valor, las acciones perdieron 5%, 4% de caída. O sea, era un mercado a la baja. Claro. ¿Sí? Entonces, yo veo dos caminos. Yo, la verdad, comprar dólares no lo veo rentable. Yo lo veo dos caminos. O, digamos que ajustas tu balanza de consumo, es decir, empiezas a consumir, haces recambio de bienes, es decir, vamos a tratar de consumir menos bienes importados, vamos a tratar de ajustarnos en este sentido, hacer un ajuste, digamos, en tu hogar, Claro. que es una opción, siempre es la, digamos, que es la más segura. O la más arriesgada, empezar a buscar, digamos, ingresos en moneda extranjera. Exacto. Sí, esa es una muy buena opción. De hecho, ambas. Algo que he visto mucho últimamente, yo vivo en el sector de uso, es que las personas dejaron de comprar, o bueno, he visto que gran cantidad de personas dejaron de comprar en los mercados normales, tipo almacenes de cadena, que traen alimentos importados, y se van a un espacio que es tipo unas granjas de cultivos, se le llama el Alto de Boquerón, algo así. Van con sus carros, hacen la compra de papa, de tomate, de cebolla, y se ahorran un montón de plata porque los productos que están comprando en almacenes de granjas son importados. Total. Es una grandiosa forma de no bajar tu consumo, simplemente cambiar los productos importados por productos nacionales. Es una gran opción. Claro. No, y es importante que sepamos que en este escenario, digamos, que estamos haciendo, así tú hagas lo que hagas, la coyuntura actual te va a afectar. Pero en temas de cómo se puede sobrevivir, digamos, cómo se puede variar, uno puede buscar soluciones, es eso. Justamente a mi novia le estaba recomendando plataformas freelance. Claro. Ahorita hay mucha gente, la gente sabe hacer mucho más de lo que ellos mismos piensan que pueden hacer. Hay muchas labores que son súper sencillas y te dan pequeños ingresos, pequeños ingresos, pequeños ingresos, que al final del día sí hacen una bolsa importante. Y lo principal, hay plataformas como Fiverr, Upwork, que tú puedes, digamos, si tú eres una persona joven, sobre todo, que es la que no le importa trabajar en esas cosas, entonces traducir documentos, digamos, hacer trabajos. Tú haces enseñar ciertas labores que te pagan de manera fuerte. Y eso, ese ingreso es brutal. Entonces, consejo, de verdad, el dólar no es recomendable porque las casas de cambio se están anticipando a una subida más abrupta del dólar. No compren dólares en este momento. Si ya no compraron, de verdad es preferible agarrar y empezar a generar pequeños ingresos en moneda extranjera, en moneda fuerte, porque pues digamos que el dólar es la moneda más fuerte en el momento, digamos. Sí, ya lo pasó. Entonces, digamos que obtener dólares cada vez está más complicado por eso. Digamos, ajuste su balanza de consumo y traten de tener ingresos por esa parte. Por esa parte. Entonces, la más complicada, bueno, digamos la inflación. Digamos que está un poco relacionada. O sea, es que tú donde lo veas inflación, porque, bueno, tenemos la afectación de la cadena de suministro. Sí. En los precios, todo es más costoso, la coyuntura actual. Y esa alza en los precios estamos viendo reflejado de mil maneras. O sea,
cuando tú vas a comprar ese pan que antes valía 200 pesos y ahora sabes que cuesta 1000 pesos, Sí, es que viene con ese problema de la tasa de interés, de la tasa de cambio, de la sí, inflación acumulada. Y realmente, ante la inflación, lo único que queda es, dado que el salario no va a superar el crecimiento de la inflación, y eso es cambiar tu cesta de consumo. sí, completamente de acuerdo. Tienes que sí o sí buscar alternativas a tu cesta de consumo por productos que no tengan una cadena de suministro tan Sí, señor. afectada. Sí, señor. Y digamos que yo pienso que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero de todas las maneras, o sea, si tú te tienes que salvar de algo, la inflación es lo más complicado. Uf, Porque siento que te agarra por todos lados. O sea, al final del día no hay escapatoria. Eso es lo que tú quieres. Exacto. O sea, digamos que tú puedes. ¿Qué puedes hacer tú con la inflación? ¿Qué puedes hacer? Porque te afecta en todo. Y bueno, un caso aquí que está pasando es que aumentaron el precio de la gasolina, 200 pesos por galón, y eso te repercute en todos lados, porque te repercute por el comercio, por el costo tuyo de transporte, por los bienes que tú tienes, todo te va a costar más. Todo te va a costar más. Entonces, en cuanto a la inflación, digamos que en un escenario que hay que ser muy precavidos, yo le daría los mismos consejos, porque, ¿qué pasa? Yo lo veo así, yo lo veo como, digamos, no es un escenario en el que la inflación va a llegar a niveles hiperinflacionarios. Tampoco siento que la inflación vaya a durar mucho tiempo más. Yo siento que si bien estamos pasando por lo peorcito, yo veo como una luz al final del túnel, sobre todo a mediados del año de entrante del 2023. Entonces, digamos que es una coyuntura, o sea, hay que pasar en un momento en el que hay que adaptarse. claro, de hecho, ahora que haces el símil, yo siento que la etapa más dura va a venir ahorita, poquito. Sí, La mitad de año, espero tener un año, pero me hiciste recordar, si has visto esa película de Los Tres Fantasmas de Navidad, son los Tres Fantasmas de Navidad. sí. La tasa de cambio, la inflación, y bueno, La que vamos a hacer ahorita. El tercer fantasma que yo digo que es el tercer fantasma, para terminar un tema de la inversión, ahora ya lo de la inflación, digamos que, ¿sabes qué puede ayudar? Las expectativas. claro, Es decir, uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que estamos en un escenario inflacionario y lo suficientemente inteligente para saber que hay que mantener la calma en cuanto a lo que decimos, en cuanto a cómo nos comportamos. correcto. Como nosotros nos comportemos hoy delante de la inflación es lo que nos va a dar resultados mañana Exacto. de cómo nos puede afectar o nos puede beneficiar. Porque si entonces tú empiezas, yo te digo, no, mira, estamos en recesión y tú dices, te vuelves loco, empiezas, vendes todo, le dices a todas tus personas, no, esto está gravísimo, esto de verdad que, no, gravísimo. Se genera un pánico colectivo, Se donde genera. todos se ponen igual y pues, que nos vamos, pero Directamente, directamente. Y eso hace que poco a poco pase como la ley de los grandes números. Poco a poco tú contagias a la gente, esta gente contagia a más gente y se crea un panorama que es lo que estamos viendo ahorita. Digamos que la gente en la calle no, estamos re mal, estamos súper feos. Entonces, eso genera un pánico colectivo, como tú bien lo dijiste, que bueno, o sea, eso no ayuda a, o sea, digamos que los principales afectados somos nosotros los que vivimos en el país. O sea, más nadie se va a afectar. Si tú tienes un pesimismo que no te lo quita nadie en cuanto a la economía del país, chao. Y eso no afecta al americano, eso no afecta al europeo, eso no afecta al brasileño, a nadie, solo aquí. Entonces, mi mejor consejo, con eso cuando estamos de acuerdo, el mejor consejo que le podemos dar acá es calma, relaje la raja y mantenga sus expectativas acomodadita, racional. acomodadita. Este es un momento, una coyuntura donde uno tiene que tener una inteligencia emocional y financiera Demasiado. súper importante. Y hablando de inteligencia financiera, vamos a ir al último punto de este podcast, que es el que me parece el mejor, porque para mí es el fantasma que te puede hundir más o salvar. Totalmente. O sea, digamos que es la variable que más me Yo gusta. sé, cuando el fantasma estoy peleando. Estoy peleando. El fantasma. O sea, me ayuda a ganar, me ayuda a perder. Ok, ok. Entonces, ¿el tercero cuál es? Pues la tasa de interés. Sí, señores, vamos a hablar de la tasa de interés y la inflación en la inversión en general. Tengo una confusión con la inflación y la inversión, y el hecho como otra vez, pero bueno, la inversión es lo más importante. Correcto.
¿Por qué? Porque estamos viendo unos aumentos de la tasa de interés, como lo dijimos al principio, pero no estamos teniendo, digamos, tasas reales positivas de momento. Entonces, hay algo que es importante ahí, que técnicamente estamos en expansión todavía, porque tenemos una tasa real de interés positiva. Entonces, yo vi en algún podcast que me gusta mucho, tú también lo ves, Emprendeduros. Súper buen podcast, se lo recomendamos. Digamos que es un poco más hacia lo financiero, hablan de decisiones de mercado súper cool y hablan. Un poco más como los mercados. Sí, hablan súper cool de coyuntura económica, pero es más hacia allá. Muy bueno. Entonces, están diciendo que la tasa de interés tiene que llegar a un punto para que funcione que tiene que ser prohibitiva. Exacto. Es una etapa en donde no estamos todavía. De hecho, ahora que lo dices, a pesar de que todos tenemos ese sentimiento de que Armando mal, de que he visto mucho que la gente consume, o sea, Sí. se vienen fiestas de diciembre y la gente no para su consumo. Y cosa que tú sabes que la tasa de interés está 33%. Tú me contaste que te estás cobrando una tasa de En interés. las tarjetas de crédito, no saco nada, nada. Pasamos de un 24% a un 33%. Pero en cosa de 2 meses, o sea, Sí, que señor. si tú pagabas por un producto 120 pesos, ahora 133 pesos. Sí, entonces estamos viendo, digamos que tanto para las tasas de interés que afectan, tanto para las tasas de referencia bancaria, tasas overnight, tasas en la operación de mercado, en las comas, o sea, digamos que hay esas tasas de interés, a pesar de que están siendo altas, no son prohibitivas. No. Es decir, la gente, tenemos que llegar a un nivel para que, o sea, en este momento el mundo está en un crisis. Es decir, está subiendo tasas de interés, pero no sabes por qué está subiendo tasas de interés. Entonces, dices, bueno, la inflación es 10%, la subo a 9%. Seguimos en tasas de interés real positivas, o sea, eso no va a afectar. Entonces, tiene que llegar un momento en el que o tú dejas de subirlas porque te estás dando cuenta que no te está funcionando, o las subes de manera que la gente ya deje de decir, bueno, me sigo endeudando, pero hasta aquí, a que diga, mira, ya no más, ya no puedo más. Ya tengo que bajar mi consumo porque no me puedo seguir endeudando, no puedo seguir pagando tasas de interés tan altas. Solo ahí la inflación, digamos que va a diluirse un poquito progresivamente. Además que es algo que no tenemos en cuenta, o generalmente la gente no toma en cuenta, y es que estos no son problemas ajenos. Si te sube la inflación un 9%, te afecta la tasa de interés en un 33%. Sí, señor. Y todo se va sumando, todo es una bola de nieve hasta que tú dices, no, no puedo, Claro, hasta más. ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Pero no es suficiente. Sí, total. Y yo creo que ese es el punto donde, bueno, es el punto también de este podcast y de este capítulo en particular, y es que en este momento la gente tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que cambiar sí o sí sus estados. Sí. Por ahí se empieza. Sí, por ahí se empieza. Y no hay Y opción. cambia todas las variables. No hay opción, o te unes o cambias tus estados. Sí, uno tiene que arroparse hasta donde le llega la cobija en esto. O sea, uno tiene que aprender. Yo creo que el consejo, digamos, más general de este podcast es: tienes que aprender a navegar con la marea, con los ciclos económicos, tienes que aprender a fluctuar con ellos, porque si tú de terco vas en contra de ellos, te puedes endeudar de una manera que quizás no te vayas a recuperar. Correcto. Entonces, la inversión, ¿cómo puedes ganar la inversión? Hay mucha gente que está actualmente, digamos, en Colombia y digamos en el mundo también, la gente se está yendo hacia lo seguro. Es decir, se está yendo hacia bonos indexados, a la inflación, tasa fija, algo que te da seguridad. Y la gente se está dejando. Tasas de esas cuentas de ahorro que están pagando un montón. Total. Están pagando un montón. Sí. Yo, imagínate, hace como 2 años intenté abrir un CDT porque Ok. me puse ese planteamiento que uno siempre dice al inicio, como el interés compuesto, y yo ahorro millonario de aquí a 10 años. Y te pagaba, vas a ver cuánto te pagaba el interés, un 2-3%. Y tú decías, no, esto por mes, ¿no? Anual. Sí, total. Anual. Ahora tú vas a abrir un CDT y te ofreces hasta un 15%. Claro, porque necesitan que el Estado necesita dinero, los bancos necesitan plata. Entonces están tome, 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 te vendemos, te vendemos, te vendemos, te vendemos, te vendemos, danos plata, porque necesitan recoger. O sea, necesitan que no haya tanto dinero en la economía. Entonces, toma, te ofrecemos tasas de interés. Entonces, cada vez se están ofreciendo mejores tasas de interés para eso. Pero mira que, aunque lo dices, tampoco es que le ganes, porque la subida de la inflación y el interés Total. se pone esa subida, es salvar un poco de dinero, salvo 15% del poquito de dinero que iba a perder. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, tenemos ese escenario que la gente se está resguardando de los mercados.
la gente no está invirtiendo en acciones últimamente, no está invirtiendo en criptomonedas, eso da razón a lo que estamos diciendo que el mercado está a la baja, la gente se está viendo por seguros, pero siento que es un momento en el que uno puede entrar al mercado en posiciones muy buenas. muy buenas. Donde tú dices ahorita una posición con un CDT de aquí a 10 años, con una tasa del 15%, el CDT va a perdurar. La crisis se puede acabar en unos años y tú con un rendimiento del 15% Totalmente. la vas a romper. Totalmente. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? En este momento, digamos que puedes ir un poco en contra de la corriente, ¿sí? Entonces, trata de hacer un portafolio al que nos está viendo, trata de ir construyendo un portafolio poco a poco, aprovechando el dip, por así decirlo, general del pero de manera inteligente. Y que no es tan costoso, digamos, si tú, persona que estás viendo este podcast, dices como, bueno, ¿y cómo lo hago? Hay bancos que generan estas oportunidades de ahorro con intereses, que te pagan intereses de 50.000 pesos por Sí, año. sí, En totalmente. las plataformas en las que puedes invertir, que también que puedes hacer staking, que es como tú meter el dinero en dólares, si tienes dólares, en criptomonedas, si tienes criptomonedas, y te pagan también una rentabilidad. Total. Bien lo puedes Total. hacer y eso es como de los 10 dólares. Sí. Si no te gustan las criptomonedas, vete a algo más seguro. Pero lo importante es mantenerte invirtiendo poquito. Es decir, basado en tus posibilidades, trata de invertir siempre. Porque estos precios del mercado que estamos viendo ahorita, yo dudo que se repitan en unos 5 años. No, O sea, una vez que sí, se... hasta la próxima crisis. Sí, exactamente. De aquí a que, y yo creo que en la siguiente crisis no van a estar un poquito más altos. Entonces, Sí, hay que aprovechar, ser inteligentes, no tener, digamos que ahorita el escenario que hay de pesimismo da mucho miedo a la gente de no sé qué va a pasar, entonces no voy a invertir. Yo diría que esta es la oportunidad de invertir, digamos, por ejemplo, yo no recomendaría hoy un inmueble. no. Primero, un inmueble, muchísimo dinero que tienes que pasar. Vehículos, totalmente no. Sí, O sea, si tú estás pensando ahorita en comprar casas, si te vas a ir a vivir con tu pareja, si quieres comprar un carro, no. O sea, no es el momento. Tienes que ser inteligente, saber que no es el momento si te esperas unos añitos, para que vas a poder adquirir otro tipo de cosas y exactamente. te va a salir mucho más barato. Si a la larga no te vas a... Totalmente. Por dos razones. Primero, el mercado inmobiliario a la alta. Mercado inmobiliario a la alta está ahorita. O sea, están sobrevendiendo a un sobreprecio Demasiado. muy caro. Las zonas se están haciendo súper costosas en la ciudad. Eh, y segundo, pues, obviamente para tú comprar te endeudas, porque la mayoría de las personas piden un crédito. Y para la gente paga un crédito del 33%. Curioso, fíjate, estaba leyendo un paper y es, afrontamos la crisis, Colombia ahorita está afrontando la crisis y no sería tan duro el golpe si las personas colombianas no estuvieran tan endeudadas. Sí. Actualmente, en el año 2022, la sociedad colombiana, las personas en Colombia nunca estuvieron tan endeudadas históricamente. Históricamente es la Colombia más endeudada que se ha visto. Y eso es Se nos va a afectar demasiado. Sí, entonces bueno, consejo, antes de hacer cualquier cosa, si estás endeudado, paga tus deudas. Para tus... Antes de que esa tasa de interés pueda Y ser. prioriza las deudas que te capitalizan. Si tú tienes una deuda o una tarjeta de crédito y tienes un crédito inmobiliario y en alguno de los dos tienes como que caer en mora de un tiempito, no. El que te capitaliza, conserva. Claro. Conserva. Exactamente. Y como siempre y como en las tres, tienes que cambiar. Sí, exactamente. Entonces, no invertir en inmuebles, no se metan en esos problemas. De momento, sí, es un problema. No es la oportunidad tampoco, digamos, en automóviles, nada que sea una cantidad grande de dinero que tú tengas que pagar y pagar y pagar y pagar. Entonces, inviertan, digamos, hay gente, obviamente aquí estamos especulando porque hay gente mucho más arriesgada, hay mucha gente menos arriesgada. Trata de invertir en menores cantidades, de manera, yo recomendaría un riesgo mediano, ni tan bajito, porque si no, no vas a obtener nada, ni tan alto tampoco. Yo diría un riesgo bajo medio. Que tú sepas que si sale mal, que de hecho es muy probable, tú digas, bueno, me gasté esta plata, Sí. me duele, pero no voy a Sí, quedar. exactamente. Hay muchas plataformas digitales respaldadas por bancos e instituciones financieras duras que te permiten comprar acciones. Puedes ir a tu broker en tu banco, ellos te van a ayudar y invertir poquito para tratar de generar una ganancia. De hecho, diría que para
aprovechar lo que estamos viendo, que son estos precios bajos. Entonces, ese sería nuestro resumen de cómo sobrevivir. Yo creo que la gente, yo no subestimo a la gente, yo creo que ya la gente sabe muchas de estas cosas y las va aprendiendo en el camino, pero sin embargo es una buena oportunidad para refrescar sus conocimientos y transmitirse a una persona. Y yo lo sé, pero la otra persona no confía en lo que yo estoy diciendo todo este podcast. Exacto, claro, y es que, como te decía al inicio del podcast, es un miedo colectivo, nadie sabe por qué, pero todos saben Sí, que es señor. normal. Sí, señor. Entonces, pues, si no quieres que las cosas salgan mal, pues escucha el podcast, porque antes de cambiar tu cesta de consumo, está escuchar el podcast. Sí, exactamente. Escucha el podcast y vas a cambiar tu cesta de consumo y vamos a salir de esta. De esta vamos a Pero salir. estas salimos todos. De esta, Pero estas el mundo siempre sale, el mundo siempre evoluciona y de peores crisis hemos salido, pero toca ponerse a trabajar desde hoy para hacer eso. Entonces, con eso nos vamos. Agradecido, mano, por haber venido. Espero que te hayas divertido. Te vi bien. O sea, de los invitados, pilla esto que voy a decir, de los invitados, eres el que menos nervioso has estado. No, Acá, no, o sea, nervioso me tiene la inflación. a mí también me tiene nervioso un poquito, pero súper bien. Entonces, esperamos tenerte de vuelta pronto. Ojalá como un personaje o digamos, un frecuente del podcast, porque esto va como la inflación, esto va para arriba. Bueno, nos vemos, muchachos, nos vemos.